cuando encarcelamos a una persona y asumimos el pensamiento de que es un desecho social, que a lo único que la ley le limita es al derecho fundamental del libre tránsito. La Victoria, Penitenciaría Nacional de la Victoria, fue construida para una cantidad de 2.103 privados de libertad. ¿Y tiene hoy? Tiene 7.600 privados de libertad. Casi 4 veces. Exacto, casi 4 veces. Casi 4 veces. La entrevista del Telematutino, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es director de la Oficina Nacional de Defensoría Pública, como indicamos en el inicio. Se trata del área, de la institución que se ocupa de defender a las personas que no cuentan con recursos para pagar un abogado en los estrados, un abogado en los juicios. Buenos días, Rodolfo, un placer. Buenos días, bienvenido otra vez. Muy buenos días, gracias a ustedes. Para mí esta es una plataforma muy importante para hablar de la defensa pública y compartir en este telematutino con toda la sociedad dominicana respecto a lo que está pasando en la Oficina Nacional de Defensa Pública, que el servicio que rinde es un derecho fundamental establecido en la Constitución de la República. Así es, independientemente de si sean culpables o no. Así es. Porque muchas veces se piensa que son inocentes, ok, pero todo el mundo tiene derecho a una defensa. Aunque yo siempre he dicho que debería haber la contrapartida de también a las víctimas tener una oficina que les asista, pero eso está pendiente. Pero yo apoyo a Jacqueline en ese sentido. Y cuando digo que apoyo es que yo he notado que nosotros como defensa pública nos hemos preocupado por la calidad que brindamos en el servicio y la asistencia, ¿no? Como abogados penalistas. Y de verdad que para mí es de suma preocupación la deficiencia que hay en las unidades que se han creado para representar a víctimas. De verdad que es una preocupación, y fíjate que no todas las víctimas tienen acceso a una representación. Exacto. La Procuraduría tiene una unidad y el Ministerio de la Mujer, pero mira qué condiciones existen allí. La Procuraduría solamente asiste en 5 pueblos y el Ministerio de la Mujer solamente asiste a mujeres víctimas de violencia, única y exclusivamente. Y le voy a dar un dato: si es una mujer que ejerce violencia contra otra, la agredida no es una víctima para el Ministerio de la Mujer, para que sepan. Debe ser un hombre. Tiene que ser un hombre. Debe ser un hombre. Óyeme eso. Entonces, yo creo que el artículo 177 de la Constitución da una brecha para que ese servicio de asistencia legal gratuito pueda ser ejercido por la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y yo estoy visualizando esto y estoy trabajando un proyecto a los fines de presentarlo al Ejecutivo, ¿no? Para que la Oficina Nacional de Defensa Pública también pueda tener una unidad de manera paralela con un equipo de abogados que representen a víctimas, pero no solamente en el ámbito penal, porque no solamente víctima es aquella persona que resulta agraviada por un crimen, por un delito, por un robo, sino que en materia laboral, en materia civil y comercial, en materia de derecho administrativo, en materia inmobiliaria, cualquier persona puede resultar víctima. Y en Latinoamérica tenemos oficinas de defensa pública que asisten, que representan víctimas en todas estas materias del derecho. Así que yo no descarto la posibilidad de que en un tiempo no tan lejano, nosotros como defensa pública pudiésemos también tener la representación de víctimas, o sea, una unidad, y enviar a un equipo de abogados, como lo hacemos con los defensores públicos, a prepararse en la Escuela Nacional de la Judicatura en esa materia específicamente. Y yo creo que pueden subsistir la asistencia a imputados, a justiciables y la representación de víctimas dentro de un mismo organismo. Eso obliga a usted a tener un presupuesto mucho más holgado, porque claro, el actual yo sé que es apretado y que los limita de verdad. Sí, de verdad, Ramón, que mira, para este año nosotros solicitamos un presupuesto de 350 millones
Que no es nada, ¿eh? Que no es nada, ¿eh? Fíjate un país donde hablamos de miles de millones. Fíjate que tenemos la necesidad de abrir 8 oficinas. De hecho, con requerimiento del Senado y requerimiento del Poder Judicial para ampliar el personal en algunas jurisdicciones, porque se necesitan. ¿Cuántos abogados tú tienes? Nosotros tenemos en los tribunales, en ejercicio pleno, 152 defensores públicos de carrera. Y hemos tenido que contratar abogados adscritos, que son defensores contratados, ¿no? Abogados contratados, 123. Y de hecho, bueno, yo coordino, ¿no?, el Caribe, de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, yo coordino el Caribe. Y dentro de las defensorías públicas que menos defensores tiene República Dominicana. Por ejemplo, Costa Rica tiene unos 5 millones de habitantes, tiene 700 defensores públicos. El Salvador tiene unos 3.5 millones de habitantes aproximadamente y tiene 1.300 defensores públicos. Y nosotros apenas, Ramón, tenemos 200 y algo de defensores que cada públicos. cual debe llevar muchísimos casos. Un montón de Ahora, casos. Valentín, en caso de que tuviéramos la cantidad de defensores públicos por habitante que tú refieres que tienen esos otros países vecinos, ¿cuál sería la dinámica de diferencia y el beneficio que recibiríamos como un país? Sí, podríamos nosotros incluir otras materias. Okay. Podríamos incluir otra materia para dar asistencia a víctimas. Entonces, porque a esto, Jacqueline, nosotros damos asesoría a todas aquellas personas que van a la oficina en cualquier materia. Damos asesoría. Claro. No solamente a un procesado. Sí, no. Claro, con el respeto, ¿no?, de que una persona pudiese tener un abogado privado. Pero cualquier persona va con una pregunta, con una inquietud en cualquier otra materia y nosotros sobre todo somos abogados y le damos esa asistencia. Nosotros el año pasado asistimos a 144,000 personas en asesorías. Ahora, Valentín, además de esas condiciones, tú siempre que vienes al programa nos habla, claro, de los logros, que no son pocos que ha tenido la institución y la gestión que diriges. El beneficio que tiene esto para la sociedad en un país que tiene tantas necesidades, pero también nos pones en contexto de cómo están nuestras cárceles, cómo se vive adentro, las injusticias, el tema de hasta por una fianza de un pago, tú hablabas una vez hasta de 1,000 pesos, 2,000 pesos, una persona todavía estaba en prisión. Entonces, al día de hoy, 2023, esa dinámica de preso preventivo, ese porcentaje tan alto, esa situación que se refleja en la prensa muchas veces de que los presos o los privados de libertad, como se dice actualmente, duermen en el suelo. ¿Cómo nos pone esto? Es decir, tú que estás coordinando el Caribe y que tiene tantas informaciones, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema que es tan injusto y tan inhumano? Falta de determinación y ver el sistema de justicia en el ámbito penal como un castigo, como un reproche, como una retribución, como ver el sistema penal como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces tenemos como esa naturaleza, ¿no?, dentro del ser, como dominicano, que una persona que comete un hecho sin investigar qué ha padecido, qué ha vivido, de dónde viene, qué familia disfuncional produjo este ser humano, sin hacer un examen respecto a por qué la criminalidad en este país. Entendemos, y eso es lo que yo aprecio, que como Estado resolvemos el problema cuando encarcelamos a una persona y asumimos asumimos el pensamiento de que es un desecho social. Entonces a nosotros no nos interesa, lamentablemente, el privado de libertad. Que a lo único que la ley le limita es al derecho fundamental del libre tránsito. Pero ninguno de los derechos fundamentales les son vedados por la Constitución si son privados de libertad o son condenados por una sentencia. Nunca una sentencia aquí en República Dominicana ha establecido
que una persona sea condenada a dormir al lado de una letrina, Jacqueline, al lado de una posilga, que duerme en el piso encima de orina, que duerme en una habitación 2x2, 8 personas, sin ventilación, con las paredes llenas de humedad y de hongo. A nadie se le ha condenado aquí, y una sentencia no lo ha dicho, de que una persona padezca en una cama inválida o con un cáncer terminal sin que las autoridades le den atenciones médicas. Ninguna sentencia le veda a un ser humano el hecho de que también es condenado a no ser atendido si se enferma dentro de las cárceles. Eso es una visión del gobierno. El gobierno, decir, como visión, que debe resolver eso. Claro que sí, es un tema de salud pública, Jacqueline. Fíjate que los derechos fundamentales establecidos en el artículo 5, 8, en el artículo 38, 69, 70, 71, 61 de la Constitución, no discrimina. No discrimina personas y seres humanos. Y cuando yo hablo de estos derechos fundamentales, que hay órganos estatales que están obligados a producir y a mantener la aplicación de estos derechos fundamentales, tiene que ver muy directamente con el Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que el artículo 61 de la Constitución de la República dice que es obligatorio la atención primaria a las personas, no discrimina. Entonces, Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública debe obligatoriamente que dar tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos a los privados de libertad. Pero las prisiones no dependen del Ministerio Público, de la Procuraduría General. Sí, depende de conformidad con la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. Y ahora se produjo, Ramón, una ley que es la 113-19, que tiene que ver con el servicio correccional y penitenciario de las prisiones. Y la parte considerativa de esta ley, oye lo que dice, porque parece que suena como un chiste, ¿no? Nosotros tuvimos una ley, que es la 224 del año 1984, que regía las prisiones. Y era la única ley, Jacqueline, que hablaba en República Dominicana, y la primera ley, ni siquiera las constituciones, a partir del 1844, establecía este principio o este derecho fundamental, que es la presunción de inocencia. Y esa ley del 84 sobre el régimen de prisión decía que el tratamiento que se le debe de dar a un privado de libertad antes de ser sentenciado de manera definitiva es la presunción de inocencia. La única ley que lo establecía, pero ya la Constitución del 2010, del 26 de enero del 2010, ya sí trae este derecho fundamental adscrita, integrada en esta Constitución. Y te digo que con esta ley, uno de la parte considerativa, que son la parte introductoria, ¿no?, de toda ley para justificar su contenido y su creación y su promulgación, dice que el sistema del nuevo modelo ya no está acorde con los nuevos tiempos y con la tendencia. Por lo tanto, se crea una nueva ley para su eficiencia y eficacia. Y ya nosotros tenemos aproximadamente, bueno, desde el 2019 se produjo esa ley en abril. Y esta es la fecha, Ramón y Jacqueline, que esa ley no ha producido un reglamento para su aplicación. Esta es la fecha. Ley muerta. Ley muerta. Y en su mayoría de textos refiere a un reglamento. Increíble. Es una ley que yo creo que el 40% refiere a un reglamento que a la fecha no está listo, no está hecho. Es una ley que ya está en vigencia y funde los modelos. Modelo tradicional y el nuevo modelo. Los funde los dos, pero sin tener la estructura en las cárceles, porque nos mantenemos con 19 cárceles tradicionales, donde el 40% de los privados de libertad duermen en el piso.
duermen en el piso. Dilo otra vez, Valentín, ¿y qué porcentaje? El 40% de los privados de libertad del viejo modelo duermen en el piso, sin colchón. Y en el nuevo modelo es diferente. En el nuevo modelo es diferente, pero para justificar la producción o la promulgación o la publicación de una nueva ley, dice que el nuevo modelo no ha funcionado, ni está acorde con los nuevos tiempos. Oye. Y se crea una nueva ley. Y de verdad que es lamentable que cuando se crea un proyecto que inicia con mucha eficacia y que va sucediendo lo contrario, es decir, que el viejo modelo se le va pegando al nuevo modelo. Es decir, el nuevo modelo va asumiendo los comportamientos, Ramón, los comportamientos, las actitudes del viejo modelo. Entonces, es una deficiencia, es grave, es grave. Nosotros, como Defensa Pública, y en un levantamiento que hicimos, en la producción de un informe, y dicho sea de paso, se lo presento, este informe de 293 páginas del año pasado. Si tú no trajiste. Sí, yo le traje el del 2021, este es el del 2022. Nuevo. Peor. Se ha mantenido. Nosotros pensábamos y albergábamos la esperanza que con el anterior informe, que tenía mucho menos a mí me deprimió mucho el otro. Yo pensaba que era este. No, sin embargo este otro. Este joven que está en esa carátula, modesto, ese joven modesto, miren en las condiciones en que estaba este joven. Sin ropa. Sin ropa. Desnudo. Esquizofrénico, en esas condiciones. Que no debe de estar ahí. No. Rodolfo, con tu permiso nos vamos a una breve pausa comercial, que esto está interesante, aunque doloroso. Sí. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Rodolfo Valentín Santos. Él es el director de la Oficina Nacional de la Defensoría Pública. Bueno, muchas cosas, la asistencia a los acusados, la falta de personal, el modelo cómo está funcionando, el tema de cómo viven los privados de libertad. Y las denuncias, yo creo que ustedes se unieron al reclamo de que terminen o que habiliten las cárceles que ya están casi listas o listas para que se descongestionen las que ya actualmente existen. También para que se indulten los que no están en condiciones de permanecer en prisión porque tienen más de la mitad de la pena, porque son adultos mayores, porque tienen enfermedades terminales. En definitiva, Valentín, hay una agenda muy ambiciosa. ¿En qué orden de cosas tú pondrías esa agenda de lo que está pasando en el sistema que nos compete a todos? Mira, dos aspectos importantísimos dentro del sistema de justicia, en este caso, respecto a los privados de libertad y las cárceles en República Dominicana. Es primordial el tema del hacinamiento en los centros carcelarios. ¿Cómo comenzamos a quitar eso? Bueno, no creando, terminando. Exacto. Las cárceles que están detenidas, que están paradas, que esas megas estructuras ya están hechas. Multimillonarias. Están hechas. Mira, nosotros tenemos una cárcel terminada en Pedro Corto, en San Juan de la Maguana. Nosotros tenemos un hacinamiento 5 veces la población que amerita ese centro. El modelo de lo inadmisible, el modelo de lo que es tierra de nadie en República Dominicana cuando se habla de centro carcelario. La Victoria, Penitenciaría Nacional de la Victoria, fue construida para una cantidad de 2.103 privados de libertad. ¿Y tiene hoy? Tiene 7.600 privados de libertad. Casi 4 veces. Exacto, casi 4 veces. Casi 4 veces. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que, Jacqueline, ya tenemos 5 años que se levantó esa mega estructura la Nueva Victoria, de la Nueva Victoria Marras, en Las Parras? Las Parras. 5 años. Y cuando yo veo que un país pequeño, como lo es El Salvador, independientemente del sistema, ¿no? Del sistema de construyó una cárcel de 40.000. En 7 meses. Construyó un centro carcelario
para 40,000 privados de libertad, con todo lo de la ley, y un sistema de seguridad interesante, con naves incluso para su reeducación y para también laborar a lo interno, para producir también a lo interno de esta cárcel, en 7 meses. Y nosotros un país de aproximadamente 13 millones de habitantes. Y un país rico. No, pero además con más recursos. Y con más país que recursos. crece la economía todos los años. Más lujos. Entonces, ¿qué hace falta? Determinación. Y que se dé una orden, Ramón, para que esto se termine. Rodolfo, qué pena. Qué pena eso. no tener más tiempo, porque tú dices una cantidad de verdades que realmente deberían de conmover determinados cimientos, pero que... Y tu informe lo dice. Así es. Muchísimas gracias, Rodolfo, por haber aceptado nuestra invitación, comenzando el lunes con temas de importancia. Muy bien, muy bien. Este informe está en todas las redes, en la página web también de la Defensa Pública. Y déjenme decirle una cosa, este informe es una revelación, si se quiere una denuncia de lo que está pasando en nuestras cárceles. Y esto debe de llamar mucho la atención. La contraportada, Valentín, sí, por favor, compártela con nosotros. Este es Fray Antón de Montesinos, ego voz clamante in deserto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Nosotros como Defensa Pública no vamos a cesar de requerirle al Estado, a los gobiernos, que aplique los derechos fundamentales, porque mañana cuando le toca a uno de ellos, entonces los reclaman. Sí. Entonces nuestra Constitución, Jacqueline, no discrimina. Así es. No discrimina. Así Gracias, Rodolfo Valentín Santos. Nos vamos a comerciales. Vamos a hablar de sociedades de administración de inversión.